Existe una verdad aplastante, oculta a plena vista, que la élite globalista desea que jamás percibas. La profecía bíblica no es solo un cuento de un futuro lejano, sino el mapa detallado de nuestro presente geopolítico, y estamos presenciando el cumplimiento exacto de los principios de Apocalipsis 13, justo aquí, en el continente americano. No se trata de dragones literales o cuernos que brotan de la tierra, sino de la instauración de un sistema de poder y coerción que, a lo largo de los siglos, siempre se ha manifestado a través de imperios que exigen lealtad total, y esta vez asume la forma de una nueva orden regional que usa la economía, la tecnología y la frontera como sus nuevas armas espirituales. Esta convergencia de crisis, que afecta desde la seguridad nacional hasta la libertad individual de comercio, no es accidental, sino un movimiento orquestado para redefinir las soberanías y pavimentar el camino para que la bestia emerja no del mar, sino de las urnas y de los acuerdos supranacionales, forjando una estructura de control que ya está tocando a la puerta. América, que un día se alzó como faro de libertad y autonomía, ahora se convierte en el escenario central donde este antagonismo milenario se manifiesta con brutal claridad. Y en el corazón de este tablero, en la línea de fricción entre el poder hegemónico y el pueblo arraigado, está México. El punto no es si habrá un evento catastrófico, sino si puedes cachar la lenta y silenciosa construcción de una jaula económica y espiritual que se está forjando en nombre de la seguridad y la estabilidad. La frontera militarizada, los tratados de libre comercio que asfixian al pequeño productor, la presión por monedas digitales e identidades universales, todo eso no es otra cosa que el ensayo general para la implantación de un sistema donde la participación en la sociedad y el comercio dependerá de una marca de conformidad, un sello ideológico o tecnológico que nos obliga a renunciar a la soberanía de nuestra alma y de nuestra nación a cambio de un confort fugaz. ¿A poco no has sentido que, mientras más avanza la tecnología y más integrado se vuelve el mundo, menos libertad real y más dependencia del sistema tienes? Puedes ver el patrón cíclico de imperios que, bajo el disfraz de progreso, siempre exigen la lealtad total del individuo, convirtiéndolo en un engranaje crítico pero invisible de una máquina que no tiene como prioridad tu prosperidad. Aguas, deja tu comentario y dime qué opinas sobre la idea de que la seguridad se está usando como disfraz para el control. Y antes de seguir, deja el like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente. Lo que está en juego es mucho más grande que los encabezados sobre inflación o políticas migratorias. Estamos viviendo la convergencia de crisis geopolíticas, económicas y sociales que trabajan al unísono para redefinir las fronteras y las soberanías en América, sobre todo en el sensible eje EU-México. Este no es un momento aislado de la historia, sino un punto de inflexión donde fuerzas mayores, aquello que llamo el espíritu de la época o las viejas ambiciones imperiales, se manifiestan a través de instrumentos modernos. Cuando observas la creciente presión por una integración económica y de seguridad, te das cuenta de que no busca la prosperidad mutua, sino la creación de una vasta y controlable zona de influencia que sirva a los intereses centralizados de una élite financiera y política transnacional que se coloca por encima de las leyes y las constituciones nacionales. El libro de Apocalipsis 13, con sus descripciones simbólicas de la bestia que emerge del mar, el poder político y la unión de naciones, y la bestia que emerge de la tierra, ofrece una clave de lectura para descifrar este momento. La bestia del mar hoy es la búsqueda incesante de una nueva orden regional, un bloque de naciones que, bajo la bandera de la Unión, disuelve la autonomía de sus miembros a favor de un mando centralizado. Los acuerdos supranacionales, los tratados de seguridad que transforman ejércitos nacionales en fuerzas regionales y las políticas coordinadas de frontera son la musculatura de este nuevo imperio que se levanta, exigiendo servilismo y silencio por parte de las naciones que están en su periferia, especialmente México, que se vuelve el punto de entrada y el laboratorio de control.
El pueblo mexicano está en la línea de batalla de este experimento. La frontera no es solo una línea geográfica, sino la cicatriz donde el conflicto entre la soberanía nacional y la ambición globalista se vuelve físico y palpable. Las políticas migratorias, que parecen ser asuntos de seguridad nacional para un lado, son, en realidad, herramientas de presión política y económica, transformando el flujo de personas en una palanca de negociación que obliga a México a renunciar a su autonomía a cambio de una falsa estabilidad. Esto transforma a la nación mexicana en un engranaje crítico, pero subalterno, donde su mano de obra y sus recursos son succionados dentro de un sistema mayor, sin que el beneficio real sea redistribuido para el bienestar de su gente y de su identidad. Lo que importa profundamente en este análisis es que la pérdida progresiva de la autonomía nacional y de la libertad individual es siempre justificada por narrativas de alto impacto emocional, la seguridad, la crisis climática, la estabilidad económica. El sistema antagonista no se presenta con cuernos y cola, sino con la promesa seductora de orden y conveniencia. El peligro real no es el caos, sino la orden impuesta, la paz comprada con la moneda de la libertad. Es un patrón repetitivo en la historia de los imperios. La consolidación del poder siempre se da a través de la monopolización de la violencia y la creación de una deuda material e ideológica, que vuelve al pueblo dependiente de la estructura de arriba para sobrevivir, negando la capacidad de la comunidad local para autogestionarse. Percibe que la esencia profética de Apocalipsis 13 reside en la exigencia de una marca para poder comprar o vender. Hoy, esa marca se manifiesta menos como un chip físico y más como la conformidad con el sistema digital y financiero. La presión por monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, y sistemas de identidad universal no son meras innovaciones tecnológicas, son los rieles que conducirán el tren del control total. Si tu acceso al mercado, a tu cuenta bancaria y hasta a tu capacidad de viajar depende de que estés en buena posición con la ideología o la política del sistema central, habrás aceptado la marca del control, renunciando al libre albedrío a cambio de la facilidad. Para el pueblo mexicano, cuya identidad está profundamente arraigada en la fe y la resistencia histórica, esta amenaza es existencial. No es solo el peligro de perder la patria, sino el riesgo de perder la soberanía del alma. Su resiliencia, su cultura vibrante y su profunda espiritualidad representan el verdadero obstáculo para la fuerza homogeneizadora del globalismo. Esta dependencia económica creciente, esta militarización sutil de la vida civil y esta pérdida de poder de decisión en las políticas internas transforman a la nación en un arquetípico oprimido, que debe ahora elegir entre la conveniencia del sistema o la preservación de su fe y de su historia, un dilema que se repite en cada ciclo imperial. Profundizando la línea argumentativa central, es fundamental entender que la crisis que vemos desplegarse en América no es una serie de eventos aleatorios, sino la ejecución de un plan secular de centralización del poder, un reflejo moderno de la Babilonia descrita en las Escrituras. Esta Babilonia contemporánea usa la interdependencia económica como su principal arma, creando una telaraña de acuerdos, deudas y dependencias que imposibilitan el ejercicio de la soberanía real. México, por su crucial posición geográfica, se convierte en el nuevo limes romano de América, la línea de defensa y el punto de control que protege los intereses del imperio establecido, mientras simultáneamente sirve como reservorio de mano de obra y recurso natural. El contexto histórico nos enseña que todo imperio, para sostenerse, necesita un enemigo externo y una ideología interna. Hoy, el enemigo externo es la inestabilidad o el terrorismo, usados para justificar la militarización de la frontera y la invasión de la privacidad en nombre de la seguridad. La ideología interna es el culto al consumo y al globalismo, la bestia que emerge de la tierra, que nos vende la conformidad como el ápice de la virtud y la dependencia tecnológica como progreso. Ahondar en este punto es reconocer que el sistema no solo domina por la fuerza, sino principalmente por el consenso seducido, donde las naciones, exhaustas por crisis creadas artificialmente, terminan implorando por una intervención que costará su autonomía. Los paralelos espirituales son innegables. La bestia del Apocalipsis exige adoración, una lealtad total que no admite Dios o patria por encima de sí.
En el escenario moderno, esa adoración se traduce en la lealtad incuestionable a las agencias supranacionales, a los dogmas de la ciencia única o de la ideología política dominante, que buscan llenar el vacío espiritual con promesas materiales y confort inmediato. Para el pueblo mexicano, cuya fe es profunda e históricamente resistente, este choque no es político, sino metafísico. El alma de la nación, su capacidad de honrar sus tradiciones y su creencia, está siendo probada y presionada a doblegarse a la lógica fría y utilitarista del mercado global. El simbolismo es rico y perturbador. La marca no es solo un código de barras, sino la aceptación de la identidad que el sistema te impone. El acto de comprar o vender simboliza la participación plena en la vida pública y económica. El sistema globalista, a través de sus organismos internacionales e instituciones financieras, está pavimentando el camino para un futuro donde la disidencia ideológica o la no conformidad con las normas sociales establecidas resultarán en la exclusión del sistema de crédito, del mercado laboral y, en última instancia, de la sociedad organizada, concretizando el principio de la coerción profética. Las fuerzas antagonistas están claramente delineadas. Por un lado, el sistema unificador coercitivo, operando a través de grandes corporaciones y gobiernos alineados, que busca la armonización total bajo su control. Por el otro, la resistencia arraigada, que se manifiesta en la fe popular, en la preservación de la identidad cultural, en la pequeña comunidad y en la soberanía familiar, que son los verdaderos pilares de oposición a la fuerza homogeneizadora. La tensión surge porque el sistema globalista no puede tolerar la diversidad o la autonomía, ya que representan un potencial foco de resistencia, un punto ciego en el mapa de su control total. Uno de los detalles más importantes a interpretar es la presión por monedas digitales de bancos centrales, CBDCs. Esto no es una simple evolución del dinero, es la infraestructura del control profético en su forma más pura. Una CBDC permitiría al poder central no solo rastrear cada transacción, sino también programar el dinero, imponiendo fechas de caducidad, restringiendo el uso para ciertos bienes o incluso congelando fondos de ciudadanos que no se adhieran a las políticas estatales. México, al ser un socio comercial vital en América del Norte, está bajo creciente presión para alinearse a esta arquitectura financiera, lo que representa un peligro directo a la libertad económica de su gente. Las consecuencias de esta convergencia son profundas. La pérdida de la soberanía nacional implica la imposibilidad de proteger al pueblo de agendas externas que no sirven a sus intereses. La dependencia económica asfixia al emprendedor local en favor de las grandes multinacionales, y la adopción de tecnologías de rastreo fronterizo, inicialmente vendidas como herramientas de combate al crimen, rápidamente se convierten en instrumentos de vigilancia de la propia población y de control del flujo de mano de obra. El ciclo es claro: crisis lleva a dependencia, que lleva a pérdida de libertad, que lleva a la instauración del sistema. Ojo con las contradicciones del discurso. Se promete la prosperidad a través del libre comercio, pero lo que se entrega es la concentración de riqueza y la destrucción de la clase media productiva. Se promete la seguridad a través de la tecnología, pero lo que se entrega es la vigilancia masiva y la pérdida total de privacidad. Esta hipocresía es lo que hace al sistema antagonista tan peligroso. Se viste de ángel de luz, pero sus acciones llevan inexorablemente a la servidumbre. Es la bestia que habla como cordero, pero actúa como dragón. Agarra esta parte, porque lo que viene ahora cambia por completo el entendimiento de esto. La verdadera revelación es que la frontera militarizada entre EU y México no sirve solo para detener la migración ilegal, es el filtro de conformidad para el nuevo sistema regional, prueba la capacidad de resistencia y la lealtad a la estructura. Aquellos que son absorbidos se vuelven parte del engranaje, aquellos que resisten son marginados y excluidos de la participación económica y social, un eco exacto de la exclusión profética descrita en las Escrituras. El contexto histórico de México, marcado por invasiones, intervenciones y una lucha continua por la identidad, lo hace un receptor sensible a este nuevo tipo de dominio. La memoria colectiva del pueblo carga el peso de la resistencia a imperios. Hoy, el imperio no viene con banderas y cañones visibles, sino con términos de servicio, algoritmos y préstamos del FMI.
Es una guerra invisible, librada en el dominio de la mente y del dinero, pero con consecuencias muy reales para la soberanía física y espiritual. Por lo tanto, la profundización exige que entendamos, la bestia que emerge del mar es la nueva orden regional de América del Norte, y el falso profeta, la bestia que emerge de la tierra, son los mecanismos de control económico y cultural que manipulan la conciencia y exigen la aceptación de la marca para la supervivencia material. Esta doble dinámica es el corazón del cumplimiento profético que se manifiesta en nuestro tiempo, y México está en la zona de colisión de estas dos fuerzas. Este no es un evento aislado, sino la punta de un iceberg mucho más grande. La presión por la unificación de políticas de seguridad, la estandarización de sistemas de identidad digital y el control del flujo de capital están convergiendo hacia un único objetivo: la eliminación del último vestigio de soberanía nacional e individual en la región. El tablero está puesto, y las piezas, sean naciones o personas, están siendo movidas inexorablemente hacia una decisión final. El conflicto central que sostiene toda esta narrativa es el eterno enfrentamiento entre la soberanía del alma y de la nación contra el sistema unificador coercitivo globalista. De un lado, tenemos el derecho inalienable del pueblo a gobernarse a sí mismo, a preservar su identidad, su fe y su cultura. Del otro, la ambición insaciable de un poder centralizado que busca homogeneizarlo todo en nombre de la eficiencia y el control total. Este no es un conflicto de fronteras, sino de frecuencia. Es la conciencia soberana versus la conformidad digital e ideológica impuesta de arriba hacia abajo. El antagonismo se manifiesta de forma estructural. Las grandes potencias financieras y los organismos internacionales, el sistema, utilizan la deuda, los tratados de libre comercio y las crisis orquestadas para minar la capacidad de naciones como México de tomar decisiones que prioricen el bienestar de su propia gente. A cada crisis económica, la nación se ve obligada a aceptar más condiciones y más injerencias, entregando pedazos de su soberanía a cambio de rescates o estabilidad de corto plazo. Es la estrategia del estrangulamiento lento, donde la sumisión se vende como la única alternativa viable al caos. México, con su rica tapicería cultural y su fe profundamente arraigada, simboliza el arquetipo del oprimido resiliente en este conflicto. Su resistencia no está en ejércitos, sino en la solidez de su familia, de sus comunidades y de su relación histórica con la tierra y con lo divino. El sistema antagonista no tolera ese arraigo, pues es lo opuesto a la volatilidad y la dependencia que exige para prosperar. La lucha se convierte en la preservación de la identidad auténtica contra la narrativa global de que el futuro reside solo en la disolución de las fronteras y en la aceptación de una cultura única impuesta por los medios y la tecnología. Uno de los focos más intensos del conflicto es la frontera. Para el sistema globalista, la frontera es una falla que necesita ser eliminada, o peor, transformada en un punto de control unificado y rastreable. La militarización y la presión por la identificación universal no buscan solo la seguridad, sino la catalogación y el control del flujo de mano de obra y capital que sirven al engranaje regional. El conflicto es claro: la gente de la frontera lucha por su humanidad, mientras que el sistema lucha por su codificación y subordinación a un flujo controlado. El choque de ciclos históricos refuerza la inevitabilidad de este conflicto. Así como Roma intentó imponer su culto al emperador y su ley sobre las provincias vecinas, el sistema moderno intenta imponer su ley económica y su culto ideológico a la estabilidad, tratando a las naciones vecinas como satélites. El sistema globalista, disfrazado de progreso, repite el ciclo imperial de dominación, exigiendo que la moneda, la ley y la moral del imperio sean adoptadas sin cuestionamientos por las naciones que desea integrar y controlar. Por lo tanto, el conflicto central no es una disputa política pasajera, sino el anuncio de una elección existencial para América: aceptar la conveniencia de un sistema que garantice estabilidad material a cambio de la libertad espiritual y nacional, o retomar la soberanía a través de la resistencia arraigada y de la fe inquebrantable. México se encuentra en el ojo de este huracán, siendo forzado a tomar una decisión que definirá no solo su futuro, sino el futuro de la libertad en América del Norte.
Para comprender la profundidad de lo que está sucediendo en América, necesitamos reconocer que no estamos inventando la rueda de la opresión, sino presenciando la repetición de patrones milenarios bajo un nuevo ropaje tecnológico. Uno de los paralelos más ricos y visualmente fuertes es la comparación con el colapso del Imperio Romano. Roma, en su fase final, no cayó por un único ataque, sino por una combinación letal de corrupción de la moneda, inflación y devaluación, crisis migratoria en las fronteras, los bárbaros cruzando el limes y una pérdida total de fe y propósito cívico. El México de hoy, con la crisis de migración siendo usada como arma política y la constante devaluación de la moneda frente al capital internacional, es el nuevo limes romano, la puerta de entrada donde la civilización se desgasta y el nuevo régimen de dependencia, el feudalismo digital, comienza a formarse. La repetición cíclica de los imperios es un patrón histórico irrefutable. Babilonia exigía la adoración de sus ídolos bajo pena de muerte. Roma exigía el culto al emperador como prueba de lealtad al Estado. Hoy, el sistema globalista no exige la adoración a un ídolo de barro, sino la lealtad incuestionable a la ideología del mercado y de la ciencia oficial, y la aceptación de una identidad digital controlada para tener acceso a la sociedad. La coerción es la misma, cambiando solo el ropaje. La amenaza de exclusión del comercio y de la vida pública moderna, haciendo eco de la profecía de que nadie podría comprar o vender sin la marca de la bestia. Otro paralelo espiritual poderoso reside en la persecución sufrida por los primeros cristianos y por el pueblo de Israel. En ambos casos, la presión venía de imperios que exigían lealtad total, negando cualquier poder o verdad que estuviera por encima de la autoridad del Estado. La resistencia era un acto de soberanía del alma, la negativa a doblar la rodilla ante el poder temporal. El pueblo mexicano, con su herencia de fe y resistencia indígena y católica, carga ese mismo arquetipo de remanente que se niega a someterse a la ideología impuesta, preservando su identidad cultural y espiritual como un acto de resistencia política. El fenómeno del endeudamiento y la devaluación de la moneda es el mecanismo moderno de colonización. En tiempos pasados, la dominación se hacía por la fuerza física y la extracción de oro. Hoy, la dominación se hace por la creación de deuda y el control del flujo de capital, que vuelve a las naciones dependientes del sistema financiero central. México, atorado en préstamos y bajo la presión constante de armonizar sus políticas económicas con el bloque del norte, vive una nueva forma de vasallaje, donde la soberanía es nominal, pero el control real está en manos de organismos supranacionales que dictan la agenda de dentro hacia afuera. La narrativa de seguridad, usada para justificar el control, también es un patrón cíclico. Todo dictador o imperio usó el miedo al caos o al enemigo invisible para consolidar su poder. En América, la crisis fronteriza y el combate al narcotráfico se usan para justificar la implantación de tecnologías de vigilancia, drones y la recolección de datos biométricos masivos. Lo que comienza como una medida para combatir el crimen rápidamente se transforma en una herramienta de control de la propia población, erosionando la Cuarta Enmienda y el derecho a la privacidad, exactamente como se ha visto en regímenes autoritarios a lo largo de la historia. La analogía se completa con el papel del falso profeta, la bestia que sube de la tierra. Históricamente, este era el cuerpo sacerdotal que legitimaba el poder del emperador. Hoy, el falso profeta es la gran prensa corporativa, la cultura pop y los influencers ideológicos que venden la conformidad y la dependencia como virtudes. Manipulan la conciencia, vendiendo la idea de que la libertad es peligrosa y la seguridad garantizada por el Estado es el verdadero camino a la felicidad. Esta fuerza cultural prepara al pueblo para aceptar la marca simbólica, volviendo la resistencia espiritual un acto socialmente inaceptable. La solidez de esta interpretación profética moderna se fundamenta en evidencias conceptuales e históricas que pueden observarse en las decisiones políticas y en las estructuras sociales actuales. Un hecho innegable es la creciente militarización y tecnologización de la frontera EU-México. La inversión masiva en vigilancia biométrica, drones y sistemas de rastreo de alta tecnología va mucho más allá de la necesidad de controlar el flujo de personas.
Esta infraestructura se está creando para una gestión de identidad y control de movimiento que será el precursor de un sistema de identidad digital universal donde la capacidad de cruzar la frontera o de tener acceso a servicios dependerá de la conformidad con los protocolos del sistema regional, es decir, la aceptación de la marca tecnológica. Otra evidencia crucial es la presión coordinada para la adopción de monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, y la progresiva marginalización del dinero físico. Aunque el argumento es la eficiencia y el combate al lavado de dinero, el comportamiento subyacente revela el deseo de control total sobre la transacción. El dinero físico es soberano, el dinero digital programable es siervo. Esta transición se está acelerando en todo el bloque americano y naciones como México, que dependen fuertemente del flujo de remesas y del comercio informal, serían las más vulnerables a la súbita restricción de libertad económica impuesta por una moneda centralmente controlada y rastreable. El comportamiento de los organismos internacionales y de las grandes corporaciones también sirve de prueba. Observa cómo las agendas ESG, ambiental, social y gobernanza, y las exigencias de crédito social corporativo están siendo impuestas como prerequisitos para inversiones y acceso a financiamiento. Este no es solo un movimiento ético, es un mecanismo de coerción ideológica que exige la conformidad total con las narrativas globales para la participación plena en el sistema financiero. En la práctica, esto penaliza a pequeñas y medianas empresas mexicanas que valoran la tradición y la soberanía, forzándolas a alinearse con la visión de mundo del sistema globalista bajo pena de exclusión del mercado de capitales. La propia crisis migratoria se ha vuelto una herramienta de presión política y económica. No es solo un movimiento social, es un instrumento de apalancamiento geopolítico. Al permitir, en determinados momentos, el flujo descontrolado de personas y en otros militarizar agresivamente la situación, el poder hegemónico de EU manipula la estabilidad interna de México, forzándolo a ceder en políticas soberanas, como acuerdos de seguridad y energéticos, a cambio de la promesa de ayuda para gestionar la crisis. La migración se vuelve así el arma que desgasta la soberanía y exige la unificación bajo un mando central. Analizando la estructura del poder, vemos que la tentativa de forjar la nueva orden regional de América del Norte, el cumplimiento de la bestia del mar, está fundamentada en la disolución progresiva de los poderes legislativos y judiciales nacionales en favor de organismos supranacionales. Tratados y acuerdos de seguridad y comercio están reescribiendo las leyes nacionales de dentro hacia afuera, transformando a los congresos en meros sellos de aprobación para políticas dictadas por élites financieras no electas. Lo que queda de la soberanía mexicana es, en gran parte, solo un barniz formal, mientras que el poder real de decisión se desplaza a foros globales y regionales. Por lo tanto, las evidencias conceptuales y las acciones concretas de militarización, presión por moneda digital e imposición de agendas ideológicas prueban que lo que está en curso es la instauración de un sistema de control total que solo puede ser comprendido a través de la clave profética de Apocalipsis 13. México está en el epicentro de esa consolidación y su pueblo es el objetivo primario de la presión por la conformidad. La tensión aumenta porque las fuerzas en confrontación están llegando a su pico de intensidad y el desenlace de este choque ya no es una teoría, sino una realidad que se manifiesta en la vida cotidiana. Sentimos la presión en el bolsillo, con la devaluación de la moneda y el aumento de la dependencia de cadenas de suministro globales, lo que vuelve al ciudadano común rehén de decisiones tomadas en centros de poder que ni siquiera conoce. La lógica es implacable, la crisis continua y el miedo a la inestabilidad son los catalizadores que fuerzan al público a aceptar soluciones radicales, entregando voluntariamente su libertad a cambio de una promesa vacía de orden. El enfrentamiento se está volviendo inevitable en el campo de la identidad y de la fe. El sistema globalista, a través de su falso profeta cultural, medios y entretenimiento, exige que el pueblo mexicano renuncie a aspectos fundamentales de su tradición, de su estructura familiar y de su fe, tildándolos de retrógrados u obstáculos al progreso. Esa presión ideológica constante crea un desgaste psicológico y social, separando generaciones y minando la unidad interna de la nación. La resistencia espiritual, que antes era silenciosa, ahora debe volverse activa y visible para mantener la cohesión social.
La progresión dramática nos lleva a observar la frontera no solo como un punto de paso, sino como un termómetro de la crisis. La tecnología de vigilancia se sofistica cada día y los acuerdos de seguridad se vuelven más invasivos, creando una zona gris donde los derechos soberanos son suspendidos en nombre de la cooperación regional. Estamos asistiendo a la lenta y calculada disolución de la soberanía mexicana sobre su propio territorio, un paso progresivo que pavimenta el camino para la integración total y coerciva en el sistema regional que se está forjando. El elemento emocional de la tensión reside en el dilema del trabajador común. Sabe que necesita participar del sistema para sobrevivir, necesita un empleo, una cuenta bancaria, acceso a bienes. Pero siente instintivamente que a cada paso hacia la conformidad entrega un pedazo de su autonomía y de su dignidad. Ese dilema entre la supervivencia material y la soberanía espiritual es la esencia del cumplimiento profético y es lo que hace este momento tan cargado de urgencia dramática y moral. La tensión alcanza el punto de saturación cuando percibimos que la convergencia tecnológica y financiera es completa. Las CBDCs están listas para ser implementadas, las identidades digitales están siendo probadas y la militarización de la información es una realidad. El escenario está montado y todo lo que falta es la crisis final, una catástrofe económica o un evento de seguridad a gran escala para justificar la rápida y total adopción del sistema de control, forzando al público a aceptar la marca de la conformidad como el único medio de restaurar el orden y la participación económica. El punto de inflexión está cerca y es conceptual. Es el momento en que la libertad es oficialmente intercambiada por la conveniencia y el pueblo es forzado a declarar lealtad al nuevo poder. La presión está siendo aplicada al máximo sobre la cultura y la fe del pueblo mexicano, pues el sistema sabe que, al quebrar el espíritu, logra absorber el cuerpo y la nación sin la necesidad de una guerra abierta. La tensión es la percepción de que la elección final está siendo forzada ahora. El punto de inflexión no es un evento explosivo, sino el clímax conceptual, la inevitabilidad de la decisión que el sistema impone. El momento decisivo es la percepción de que la consolidación del sistema de la bestia en América no es un proceso futuro, sino una realidad actual donde las crisis, las leyes y la tecnología convergieron para forzar la elección final. Esa inflexión es la revelación de que ya no hay neutralidad posible en el conflicto entre la soberanía individual y el control global. La inflexión se manifiesta en la exigencia silenciosa de participación total. El sistema ya no te da la opción de usar dinero físico o de tener una identidad puramente nacional, no rastreable. A cada nueva ley de seguridad, a cada avance en el sistema de crédito social corporativo y a cada presión por la integración digital, el sistema se cierra y los márgenes de libertad encogen. El punto decisivo es cuando el ciudadano común, especialmente el mexicano en su posición estratégica, se da cuenta de que su capacidad de comprar y vender, de mantener a su familia, de participar en la economía, está intrínsecamente ligada a su aceptación de la infraestructura de control del poder central. Esa conclusión inevitable se revela en la forma en que México está siendo coaccionado a acelerar la adopción de sistemas de identidad y rastreo de personas. El uso de la migración como herramienta de presión alcanzó su ápice, forzando al país a asumir un papel de guardia fronterizo subordinado, implementando tecnologías y políticas que, a largo plazo, serán usadas para controlar a su propia población bajo el pretexto de alinearse a los estándares internacionales de seguridad y compliance. Es la bestia del mar forzando a la nación a absorber los mecanismos de control de la bestia de la tierra. El insight profundo que emerge es que la marca de la bestia es ante todo el consentimiento. El punto de inflexión es el momento en que la sociedad, exhausta y seducida por la conveniencia, deja de resistir y acepta la lógica del sistema. Es más fácil rastrear que ser libre. Es la renuncia a la responsabilidad personal y comunitaria a cambio de la estabilidad ofrecida por el Estado niñera globalista. Para México, esa inflexión significa el riesgo de perder la memoria histórica de resistencia y la esencia de su cultura espiritual. La inevitabilidad se vuelve clara cuando miramos la arquitectura financiera.
La amenaza de exclusión de plataformas de pago y del sistema bancario, el no poder comprar o vender, para aquellos que se oponen a la ideología dominante, es la concretización del principio coercitivo. El sistema está siendo consolidado de tal forma que la resistencia se volverá, en breve, sinónimo de exilio económico, forzando la elección entre el confort de la conformidad o la dureza de la soberanía. Por lo tanto, el punto de inflexión es ahora, cuando todas las piezas están convergiendo. El sistema ya no se está preparando, se está instalando. La frontera económica y cultural se está cerrando y el pueblo mexicano está entre los primeros a ser obligados a tomar esa decisión existencial, aceptar la marca de este nuevo sistema, renunciando a la soberanía para la supervivencia material o resistir por la preservación del alma nacional e individual. Lo que esta revelación significa para el espectador es que América ya no es un continente de naciones libres, sino un tablero geopolítico donde la libertad está siendo sistemáticamente negociada por seguridad y capital. La consecuencia inmediata es la erosión de la soberanía. Cuando una nación pierde el control de su moneda, de sus fronteras y de su capacidad de legislar sin injerencia externa, pierde su alma. Para el pueblo mexicano, la implicación personal es la pérdida de la autonomía, la transformación de un ciudadano soberano en un mero componente rastreable de la máquina de producción regional. La consecuencia social más grave es la destrucción de las estructuras de confianza comunitaria y familiar. El sistema antagonista prospera en la atomización del individuo, volviéndolo dependiente de la estructura estatal y tecnológica. La presión ideológica y la vigilancia constante mina la capacidad de las familias para educar a sus hijos según sus valores y de las comunidades para autogestionarse. El significado profundo es que la verdadera riqueza de una nación, que reside en sus lazos sociales y espirituales, está siendo sacrificada en el altar de la eficiencia global y la conformidad. Las implicaciones históricas son claras. Estamos reviviendo, con nueva tecnología, el ciclo de servidumbre que siempre acompaña el auge de los imperios. Si la tendencia no se revierte, el pueblo mexicano corre el riesgo de perder su identidad soberana, siendo absorbido por una máquina de control que, a largo plazo, no traerá la prometida prosperidad, sino más sufrimiento y menos libertad, pues el imperio siempre demanda más lealtad y menos autonomía de sus satélites. La historia es implacable con aquellos que cambian su dignidad por un plato de lentejas. En el campo espiritual, la implicación es un llamado a la responsabilidad de la conciencia. El verdadero peligro de la marca simbólica no es el dispositivo en sí, sino la aceptación moral del sistema que representa. El significado reside en reconocer que la disputa real es por la conciencia del pueblo y su capacidad de resistir a la conformidad. El sistema exige la lealtad al materialismo y a la ideología. La resistencia exige la lealtad a algo mayor, a Dios, a la familia y a la verdad arraigada. La revelación final es que la crisis no es solo externa, sino también interna. El sistema solo puede prosperar si el pueblo está dispuesto a ser servido, a tercerizar su responsabilidad. La consecuencia de esa pasividad es la inevitable pérdida de libertad. La presión sobre México es un espejo para toda América, mostrando el futuro que nos espera si continuamos aceptando la conveniencia tecnológica y la seguridad estatal como sustitutos para la soberanía y la fe. Por lo tanto, el significado de este momento profético es la urgencia. La consolidación del sistema está en curso, y las decisiones tomadas ahora tendrán peso histórico y espiritual. La frontera entre la servidumbre ya no es geográfica, pasa por el corazón y la mente de cada individuo, exigiendo un despertar de la conciencia soberana antes de que la puerta de la autonomía sea cerrada por completo y la marca se vuelva una exigencia insoslayable para la supervivencia social. El alerta que se alza de este entendimiento no es de fatalismo, sino de preparación. La narrativa del control total, descrita proféticamente hace milenios y manifestada hoy en las políticas fronterizas y en la arquitectura financiera, exige de nosotros un retorno inmediato a la soberanía de la fe, de la familia y de la verdad arraigada.
La única fortaleza que el sistema globalista no puede penetrar es el alma humana inquebrantable y la red de apoyo local, desapegada de la dependencia estatal y de la conveniencia tecnológica que exige la renuncia a la libertad. Este es el momento de despertar, al hecho de que la verdadera resistencia se construye de abajo hacia arriba. Es necesario fortalecer los lazos comunitarios, retomar la educación de los hijos bajo principios soberanos y desvincular lo más posible la vida económica de la infraestructura de control centralizado. La verdadera marca que necesitamos defender es la marca de la dignidad, de la cultura y de la fe que el pueblo mexicano históricamente carga. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él sin aceptar sus exigencias de conformidad total. El alerta es un mapa para la supervivencia y un acto de amor a la verdad. La elección es inevitable y está siendo forzada ahora. Elige la libertad arraigada, la conciencia soberana. Si este contenido te hizo clic y te resonó, deja tu comentario y suscríbete para seguir viendo análisis como este. ¿Te gustaría que investigue más a fondo alguna de las referencias culturales específicas que mencioné, como el significado de la Catrina en el contexto de la resistencia mexicana, o el impacto de los acuerdos de libre comercio en la producción local de tacos al pastor?